habíamos trabajado con cuerpos rígidos. ¿Cuál era la característica de los cuerpos rígidos? Que a pesar de estar sometidos a fuerzas, no se deformaban. Por ejemplo, si yo estaba hablando de una esfera, imaginen una esfera que baja rodando por aquí. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con la esfera cuando llegue al suelo? ¿Creen que un cuerpo que no sea rígido conservará perfectamente su forma esférica al impactar el suelo? ¿O no? Va a sufrir una pequeña deformación. Va a sufrir una pequeña deformación. Si yo hiciera un zoom en esta región, cuando la esfera choca, la esfera como que se haría algo así. Está exagerado, pero se deformaría un poco, ¿verdad? Entonces, esas deformaciones causadas por fuerzas actuando sobre los cuerpos, deformaciones causadas por fuerzas, son propias de cuerpos reales. Cuerpos reales y no ideales, como un cuerpo rígido, se deforman por acción de fuerzas. Obviamente depende de cómo estén actuando esas fuerzas sobre el cuerpo. Ahora, nosotros vamos a tener diferentes tipos de esfuerzos. Los esfuerzos no son más que el efecto de una fuerza por unidad de superficie que causa la deformación. El esfuerzo es el resultado de la fuerza por unidad de superficie causando una deformación. ¿Y cómo definiríamos la deformación? La deformación no es nada más que la descripción o la deformación describe el cambio de forma de un cuerpo. Y cuando nos referimos al cambio de forma, podemos referirnos al cambio de longitud o volumen. Entre otras cosas. Ahora, ¿qué tipos de esfuerzos nosotros vamos a analizar? Nosotros vamos a analizar los esfuerzos que producen o que se producen con las siguientes características. Vamos a analizar esfuerzos de tensión, esfuerzos de compresión y esfuerzos de corte. Estos dos primeros los vamos a analizar juntos porque son, en términos prácticos, lo mismo en las características, por ejemplo, en cómo se aplica la fuerza respecto a la superficie del cuerpo y se analizan muy, muy similares. Así que vamos a empezar con ello. Vamos a analizar los esfuerzos de tensión y compresión. Ya. A ver, si yo tengo una varilla ubicada de esta forma, ¿qué creen que le ocurriría a la varilla
si yo aplico una fuerza de esta manera? Esa fuerza, ¿qué intentaría hacer sobre la varilla, digamos que tiene longitud L, sub 0? ¿Cuál creen ustedes que sería el efecto de esa fuerza sobre la varilla? ¿Son dos fuerzas o solo una? Son dos fuerzas, una en cada extremo. El problema es que si yo ejerzo solo una fuerza, la varilla tiende a ser arrastrada. Pero si las dos fuerzas actúan de esta manera, de igual magnitud, la sumatoria de fuerzas es 0 y la varilla no se mueve. Pero ¿cuál sería el resultado entonces de la acción de esas fuerzas? Estiraría la varilla. Esta varilla tiende a estirarse. Ahora, ¿qué característica tiene la fuerza respecto a la sección transversal de la varilla? ¿Qué dirección tiene respecto a la sección de la varilla? Perpendicular. Es perpendicular. A esto nosotros le llamamos esfuerzo de tensión. ¿Cómo se definía el esfuerzo? A veces lo denotan con la letra tau. Perdón, esto es un sigma minúscula, con la letra sigma minúscula, pero bueno, le vamos a llamar esfuerzo de tensión. ¿Qué era el esfuerzo? Nosotros lo definimos acá en palabras. Arribita, déjame subir un poquito. Acá. Era la fuerza por unidad de superficie. Entonces, ¿cómo se definiría el esfuerzo de tensión? La fuerza, pero no cualquier fuerza, sino una fuerza que tenga ¿qué dirección respecto a la superficie? Perpendicular. Esto sería una fuerza perpendicular a la superficie. Pero es fuerza por unidad de área. Entonces yo voy a considerar el área sobre la cual se está aplicando esta fuerza. Esto lo voy a llamar A. Y entonces esa sería sección transversal sobre la que actúa la fuerza. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna pregunta sobre el esfuerzo de tensión? Ahora, ¿qué unidades tendría este esfuerzo de tensión? Arriba hay fuerza, newtons, y abajo hay área, metros cuadrados. A esto de aquí lo llamamos pascales, simplemente con PA. Estas son unidades de presión. Entonces, cuando nosotros estamos ejerciendo una fuerza aquí, una cierta cantidad de pascales, que sería la razón entre la fuerza perpendicular a la superficie y la superficie sobre la que se está aplicando esa fuerza. Ese va a ser el esfuerzo de tensión. Ahora, ese esfuerzo que se produce sobre la barra va a producir una deformación. La deformación por tensión se define en palabras de la siguiente manera. Es el cambio fraccionario de longitud. O el cambio de longitud por unidad de longitud inicial que experimenta la barra. Esto sería el delta L sobre la longitud inicial que tiene la barra. Entendamos este concepto. Cuando yo tengo la barrita aquí, solo voy a dibujar la vista lateral de la barra. Digamos que la barra tiene una longitud L inicial. Cuando yo
produzco este esfuerzo de tensión aplicando estas fuerzas, entonces la barra se deforma de manera que ahora se estira un poco y su nueva longitud, que sería la longitud final, sería ¿qué cosa? Sería esta longitud, que era la longitud inicial, más esto de aquí, que sería el cambio de longitud que hubo. Entonces la longitud final se expresaría como L inicial más delta L. Ahora, ¿qué es la deformación por tensión? Es delta L sobre L sub 0. Imaginemos que la longitud inicial era 2 metros y el cambio de longitud fueron 2 milímetros. Entonces, ¿cuál fue la deformación por tensión? 2 milímetros. Lo voy a poner aquí en unidades diferentes para que se entienda un poquito. Sobre 2 metros, eso fue 1 milímetro por metro. A esto es lo que nos referimos con el cambio de longitud por unidad de longitud inicial. Por cada metro que tenía de longitud inicial la barra, la longitud cambió ¿cuánto? 1 milímetro. En realidad nosotros expresamos esto en las mismas unidades y me quedaría ¿cuánto? 1 por 10 a la menos 3 metros sobre metros, aquí se va metros, y este cambio fraccionario es una cantidad adimensional. Pero lo puse de esta manera aquí arriba para que se entienda. ¿Por qué entonces depende de la longitud inicial? Porque como no es solo el extremo de la barra el que se estira, sino que son todos los puntos de la barra que experimentan un determinado estiramiento, entonces necesito o tengo que considerar la longitud inicial que tenía la barra. Por eso le decimos cambio fraccionario de longitud. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Preguntas? La fuerza siempre va a ser perpendicular. Exactamente. Si tú quieres calcular el esfuerzo de tensión, solo tienes que considerar la componente perpendicular. Imagina que tuvieras... Ojo, que no necesariamente tengo que estar aplicando físicamente jalando de este lado. La varilla puede estar anclada a una pared, por ejemplo, y yo puedo estar jalando de este lado, pero como este punto no se puede mover, si yo jalo de este lado, ¿hacia dónde jala la pared? Hacia acá. Es decir, yo no estoy aplicando esta fuerza, pero la pared la aplica como una reacción. Ahora, imaginemos que yo tengo una varilla así, anclada a una pared, y yo ejerzo una fuerza en esta dirección, formando un ángulo θ con la horizontal. ¿Cuál sería el esfuerzo de tensión? Asumiendo que la sección transversal de esta cara, sección transversal A, la que está aquí. ¿Cómo sería el esfuerzo de tensión? ¿Cuál es la definición de esfuerzo de tensión? La fuerza perpendicular a la superficie sobre la superficie. ¿Y cuál es la componente de fuerza perpendicular a la superficie aquí? Es esta de aquí. Para la tensión solo me sirve esta. Entonces, ¿cómo escribo ese esfuerzo de tensión? F por coseno de θ sobre área. Solo la componente que es perpendicular a la superficie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas, por favor? El cuerpo gana energía porque tú estás haciendo trabajo sobre las partículas. Pero cuando lo sueltas, si la deformación no cruzó cierto límite, entonces el cuerpo retoma su tamaño original, su forma original, y entonces la energía que tú introdujiste al sistema se vuelve a su condición inicial. Es decir, al final el cuerpo queda con la misma energía que tenía al inicio antes de deformarse. Pero si tú ejerces una fuerza tal que provocas una deformación que sobrepasa cierto límite, entonces el cuerpo pierde sus propiedades de elasticidad
Es decir, supera ese límite de elasticidad y ya se queda deformado. Luego incluso de que tú retiras el esfuerzo, es decir, de que dejas de aplicar la fuerza. Eso lo vamos a analizar un poco más adelante. Precisamente, ahora que nosotros ya hemos analizado el esfuerzo de tensión y la deformación, ¿quién relaciona, cómo se relacionan los esfuerzos y las deformaciones? Los esfuerzos y las deformaciones se relacionan por medio de lo que se conoce como módulos de elasticidad. Los módulos de elasticidad relacionan esfuerzos y deformaciones. Ahora, ¿qué son los módulos de elasticidad y de qué dependen? Los módulos de elasticidad son propios de cada material y son constantes, es decir, tienen un número o un valor definido. Ahora vamos a poner aquí los módulos de elasticidad. De elasticidad son constantes 1/100 por 1 metro. Pongámoslo en centímetros, por 100 centímetros. Eso sería 0.1 centímetros. Es decir, 1 milímetro. Sí, yo lo explico esto cuando lleguemos a la parte de plasticidad y elasticidad. Lo que me dice esto es que si yo, por ejemplo, tengo una barra de 1 metro, la deformación máxima por tensión que yo le puedo hacer sin que regrese, o mejor dicho, sin que se afecte su forma original después de quitar la fuerza o después de quitar la tensión aplicada, es de 1 milímetro. Ojo, siempre y cuando el material tenga este límite que yo estoy suponiendo. Si yo lo estiro más de esto por tensión, entonces cuando quite la tensión, el cuerpo ya no vuelve a su tamaño original, ya se ha deformado. He superado el límite de elasticidad del cuerpo y ya queda deformado. A pesar de que yo retire la fuerza, esta longitud no vuelve a ser 1 metro. Queda un poco más de 1 metro. Ahora, cuando se cumple esto que acabo de decir, que los esfuerzos y deformaciones son pequeños, entonces decimos que el sistema cumple con la ley de Hooke. Y la ley de Hooke establece básicamente que para esfuerzos y deformaciones pequeñas, estos esfuerzos son proporcionales a las deformaciones. ¿Y quién los relaciona? Precisamente el módulo de elasticidad, que sería una constante. Entonces, cuando se cumple la ley de Hooke, yo puedo asegurar que el módulo de elasticidad es la razón entre el esfuerzo y la deformación. Para el caso que estamos tratando, que son esfuerzos y deformaciones, por tensión y compresión, a ese módulo le vamos a llamar módulo de Young. Y sería la relación entre el esfuerzo de tensión, analicemos primero el de tensión, esfuerzo de tensión y la deformación. ¿Estamos de acuerdo? Deformación por tensión también sería esto.
Preguntas hasta ahí, muchachos. Entonces, si me dicen, por ejemplo, que tengo una varilla de sección circular con un radio de 3 milímetros y de acá, del borde de la varilla está sujeta a un techo, y del borde de la varilla yo pongo a colgar una esfera que tiene una masa de 5 kilogramos. Me preguntan, primero, a ver, tengo el radio, tengo ya, ya, la longitud inicial de la varilla es de 75 centímetros y la varilla es de acero. El módulo de Young del acero es 2 por 10 a la 11. ¿Qué unidades tendría el módulo de Young? Reemplacemos aquí esto. El módulo de Young sería esfuerzo de tensión. ¿Cómo era el esfuerzo de tensión? Fuerza perpendicular por unidad de superficie. ¿Y cuál es la deformación por tensión? El cambio fraccionario de longitud. Eso sería igual a fuerza perpendicular sobre área por longitud inicial sobre cambio de la longitud. Recuerden que este número era adimensional. Por lo tanto, las unidades del módulo de Young serían las unidades de este número. ¿Y cuáles eran las unidades de este número? Los pascales en el sistema internacional. Así que esto sería 2 por 10 a la 11 pascales. Listo. Me preguntan cuál es el cambio o la elongación o el estiramiento de la barra. ¿Cómo haríamos eso? ¿Quién produce, despreciando obviamente la masa de este alambre, quién produce la tensión en la barra? ¿Cómo actúan las fuerzas en esa barra? Aquí hay un peso colgando y ese peso es el que produce esta tensión hacia abajo, y como está sujeto acá al techo, el techo produce una tensión hacia arriba. Entonces ya tenemos la fuerza. ¿Cuánto sería esa fuerza de tensión? Masa por gravedad, 5 por 9.81. Eso es 49.05 newtons. Perfecto. ¿Cuánto sería delta L, el cambio de longitud de la varilla? Sería fuerza perpendicular sobre área por longitud inicial sobre módulo de Young. Ahora, ¿cuál es el área sobre el que actúa esa tensión? El alambre tiene una sección circular. Ese es el área sobre la que actúa la tensión. ¿Cuánto vale esa área? Pi por radio al cuadrado. Entonces esto sería 49.05 sobre pi por el radio, que es 3 por 10 a la menos 3 al cuadrado, por la longitud inicial, que es 0.75 metros, sobre el módulo de Young, que es 2 por 10 a la 11. ¿Cuánto es el cambio de longitud? $6.5 por 10 a la menos 6 metros. Si ven que la fracción de cambio o la proporción o el porcentaje de cambio sería
delta L sobre L inicial, y eso es 6.5 por 10 a la menos 6 sobre 0.75. Eso me va a dar 8.67 por 10 a la menos 4%. No llegan ni al 0.1%, está demasiado lejos. Se ven que el cambio fue muy, muy, muy pequeño. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Profe, en esta física solo analizamos hasta ahí, ¿no? ¿Verdad? ¿A qué te refieres con hasta ahí? Que no va a variar como usted dijo del 0.1. Bueno, te pueden hacer preguntas teóricas sobre el resto, pero no vas a entrar en análisis hasta allá por el hecho de que en cada material hay un comportamiento característico y hay curvas para esas partes. Siempre en física tú vas a encontrar que ciertas propiedades de ciertas propiedades físicas tienen un rango de linealidad. Cuando ya te sobrepasas ese rango, todo se vuelve muy empírico, entonces hay curvas. Los que diseñan ciertos equipos hacen pruebas y con esas pruebas sacan curvas del comportamiento del material. Pero tú te limitas a hacer análisis y cálculos, al menos en la teoría, aproximaciones en la parte lineal. Y eso es lo que hacemos acá. Ahora, ¿qué representa el módulo de Young? Analicemos eso. Miren que el módulo de Young era la fuerza sobre área. Bueno, pongámoslo así. No, acá está. Esfuerzo y deformación. ¿Qué pasa si yo tengo un módulo de Young grande? Yo requiero un esfuerzo grande, ¿para qué? Para provocar una determinada deformación en el cuerpo. Es decir, un cuerpo con un módulo de Young muy grande es difícil de estirar por tensión. Un cuerpo con un módulo de Young pequeño requiere menos esfuerzo para deformarlo. Es decir, es más fácil de estirar o de deformar por tensión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál sería la diferencia entre analizar tensión y compresión? Vamos a hacer el análisis de la compresión. En la compresión, al contrario de yo querer estirar el cuerpo, lo que voy a tratar más bien es de que se reduzca o se comprima, valga la redundancia. Entonces, ya no voy a aplicar fuerzas en direcciones opuestas, sino fuerzas, o mejor dicho, las fuerzas van a ir en direcciones opuestas, pero ya no van a ir saliendo del cuerpo, sino entrando al cuerpo. ¿Sí ven? Entonces, ¿sobre qué sección transversal actúan esas fuerzas? Sobre esta que estoy dibujando aquí. Esta sería la sección transversal. Ahora, fíjense que la característica de la fuerza en cuanto a la dirección respecto a la superficie, ¿ha cambiado o no ha cambiado? Sigue siendo perpendicular a la superficie. Por lo tanto, el esfuerzo de compresión se define igualito. ¿Se define cómo? Como una fuerza perpendicular por unidad de superficie. ¿Y cuál sería la deformación por compresión? Ese sería el cambio fraccionario de longitud, que sería el cambio de longitud sobre longitud inicial. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta algo importante aquí. Este numerito de acá arriba va a ser positivo o negativo. Negativo. Negativo porque el cuerpo se va a comprimir, es decir, si esta era su longitud inicial,
Cuando comprimo, su longitud va a ser acortada. Este sería el delta L y este sería la longitud final. Entonces el delta L es negativo. A veces en los textos, para considerar el delta L solo como un número positivo, le ponen el menos aquí. Entonces, cuando analizan el módulo de Young por compresión, que sería el mismo que por tensión, le ponen el menos fuerza perpendicular sobre área por longitud inicial sobre delta L. Así, ¿verdad? Pero este módulo de Young en la mayoría de los materiales, sobre todo en materiales puros, es decir, que son de una sola sustancia, no son aleaciones, en la mayoría, el módulo de Young para tensión es igual que para compresión. Hay ciertas aleaciones, como por ejemplo el concreto o el hormigón, que en cambio tienen una característica diferente para tensión y para compresión. Por ejemplo, esas sustancias o esos materiales, mejor dicho, como el concreto o el hormigón, favorecen más a la compresión que a la tensión. Es decir, si tú quieres, por ejemplo, ¿se acuerdan en las construcciones antiguas cuando hacían esos puentes en forma de arco? Y ellos tenían esas rocas así ubicadas de esta manera. Cuando yo ponía un peso aquí, cuando pasaba alguien por aquí, entonces las rocas eran sometidas a un esfuerzo de compresión, se empujaban una a otra y eso no perjudicaba a la estructura. Pero si se hubiera hecho de alguna manera en que esas rocas hubieran sufrido tensión, hubiera sido más propenso a colapsar este sistema. Entonces, solo en ese tipo de materiales que son aleaciones es que esto de aquí no se cumple. Pero de ahí en general, cuando tienes materiales de aluminio, acero, cobre, esto aquí se cumple. ¿Estamos de acuerdo? Así que el análisis sería igual. Lo único que debemos tener en cuenta es que el delta L en compresión es negativo y el delta L en tensión es positivo. ¿Dudas hasta ahí, muchachos? Por favor, preguntas. Ahora vamos a ir. Miren que básicamente aquí la deformación es longitudinal o se la puede analizar longitudinalmente. Sin embargo, ¿y por qué ocurre longitudinalmente antes de entrar allí? Pues si yo tengo este cuerpo, digamos una varilla, y yo quiero tensarlo, yo aplico fuerzas así. ¿Qué tiende a hacer este cuerpo? A estirarse para acá. ¿Pero qué creen que pasaría si es que yo pusiera fuerzas así también? El cuerpo no solo trataría de estirarse sobre el eje horizontal, sino también sobre el eje vertical. O por el contrario, si yo someto este cuerpo a compresión así, este cuerpo trataría de acortarse sobre este eje horizontal. ¿Pero qué creen que pasaría si yo también sometiera ese cuerpo a fuerzas así? ¿Qué le pasaría a ese cuerpo? También trataría de acortarse en el eje vertical, es decir, trataría de quedar de esta forma. En general, diríamos que su volumen tiende a aumentar o a reducirse. A reducirse. Tiende a reducirse. Entonces, vamos a hablar de las deformaciones volumétricas. Entonces, vamos a hablar del esfuerzo y deformación volumétrica.
Esto se produce precisamente cuando tengo fuerzas actuando sobre todo el volumen del cuerpo, o sobre toda la superficie, mejor dicho, del cuerpo, ya sea o hacia dentro del cuerpo o hacia afuera del cuerpo. Por ejemplo, si tú tienes una pelotita acá afuera en el aire o el entorno está sometiendo este cuerpo a una presión, la presión atmosférica. La presión atmosférica, ¿qué es igual? A una atmósfera, y estas unidades de atmósferas, bueno, esto sería a nivel de mar, esta unidad de atmósfera se puede relacionar con los pascales de acuerdo a esta expresión. 1.013 por 10 a la 5 pascales, eso es una atmósfera. Pero ¿qué creen que ustedes que pasaría si yo meto esta pelotita, digamos que pongo esa pelotita en el fondo del mar? La sumerjo en el agua. Pregunta. La presión cambia. La presión cambia, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, porque aquí no solo está la presión del aire, sino que hay la presión del fluido, y la presión acá va a ser una presión distinta. Presión final mayor a presión inicial. ¿Y cómo va a estar, qué fuerzas va a estar experimentando ese cuerpo? Ese cuerpo va a estar experimentando fuerzas en todas las direcciones sobre toda su superficie. Esto es una extensión del principio de Arquímedes, que dice que la presión en todos los puntos de un fluido en reposo es la misma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a tender a ser el volumen de ese cuerpo que es sometido a fuerzas en todas las direcciones hacia adentro del cuerpo? Va a reducir su volumen. Entonces, nosotros vamos a expresar, déjame poner aquí otro color, el esfuerzo volumétrico ¿Qué era el esfuerzo? ¿Se acuerdan que el esfuerzo era fuerza por unidad de superficie? Pero en este caso, la presión de un fluido es precisamente eso. La presión de un fluido se define como la fuerza del fluido perpendicular a la superficie sobre la superficie del cuerpo. ¿Y por qué la presión se define en el fluido como la presión o la fuerza perpendicular? Imaginen esto, tienen la superficie que van a presionar o que el fluido va a presionar y aquí hay una molécula de fluido. Cuando el fluido empuja la superficie de esta manera, está ejerciendo presión porque está ejerciendo una fuerza. Ahora, uno puede decir, bueno, pero el fluido también, o las moléculas del fluido, no solo están así, sino que pueden estar en esta dirección, su acción, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si el movimiento de la partícula es así? Ese movimiento tiene una componente paralela a la superficie y una componente perpendicular a la superficie. ¿Qué hace la componente paralela a la superficie? Cuando la pelotita, que sería la partícula del fluido, choca, ¿se acuerdan de colisiones? ¿Qué componente se afectaba en la colisión? ¿La componente que es tangente a la superficie de contacto o la componente que es perpendicular a la superficie de contacto? Vamos a hacer el dibujito más grande para que se entienda un poco mejor. A ver. Lo que va a ocurrir aquí es una colisión. Aquí está la partícula, la molécula del fluido. Esa molécula lleva una velocidad así, impacta y rebota. Pregunta, durante la colisión, ¿qué componente de la cantidad de movimiento de esa molécula se afectó? ¿La componente horizontal en este caso o la componente vertical? La vertical. La vertical, porque la vertical es la componente perpendicular a la superficie de contacto. ¿Se acuerdan incluso cuando hacían el coeficiente de restitución? Solo analizaban para el eje perpendicular a la superficie de contacto. En otras palabras, ¿se acuerdan que el cambio de la cantidad de movimiento
en el tiempo, ¿eso qué es? Fuerza. Como solo cambia la cantidad de movimiento perpendicular, solamente hay fuerza perpendicular allí. Entonces, la presión se produce ¿por qué? Por la componente de acá, la componente perpendicular. Esa es la que afecta la presión sobre el cuerpo que está acá adentro. Así que este esfuerzo volumétrico, que ya habíamos dicho que era fuerza perpendicular por unidad de superficie, pero como esta es la presión del fluido, entonces yo puedo expresar este esfuerzo simplemente como un cambio en la presión. Es decir, el cuerpo acá afuera en el aire está sometido a una fuerza inicial, pero cuando lo introduzco en el fluido está sometido a una fuerza distinta. Y esa fuerza distinta asociada al cambio de presión es la que produce el esfuerzo o la que va a producir la deformación. ¿Me siguen hasta allí la idea? Sí. Ahora, cuando hablamos entonces de deformación volumétrica, ahora hablamos de un cambio de volumen por unidad de volumen inicial. Es decir, es un cambio fraccionario de volumen. Y finalmente, ¿cuál sería el módulo volumétrico? Este módulo volumétrico lo representamos con la letra B y sería el esfuerzo volumétrico, que sería el cambio de presión, sobre la deformación. Entonces esto sería esto aquí. E introducimos, esto también lo van a ver en su texto, un signo negativo. ¿Qué representa el signo negativo? ¿Qué pasa cuando la presión aumenta? Si la presión aumenta, ¿el cambio de volumen es positivo o negativo? Se comprime. Se comprime, Negativo. entonces es negativo. Y si la presión disminuye, es decir, si tú lo sacas del agua al aire, el cambio de volumen es positivo. Por eso el signo negativo aquí. Porque el cambio de presión tiene signo opuesto al el cambio de volumen siempre. Por eso el signo negativo. ¿Estamos? ¿Y qué unidades va a tener este módulo? Nuevamente, el cambio de volumen por unidad de volumen inicial o el cambio fraccionario de volumen es adimensional. Entonces las unidades también son de Pascal, de presión. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿El negativo es necesario o te lo va a dar la misma ecuación? En realidad el negativo te lo va a dar el... Bueno, normalmente los enunciados te dicen, por ejemplo, se comprime o se expande, y tú tienes que interpretar ese se comprime como un cambio volumétrico negativo, o el se expande como un cambio volumétrico positivo. Entonces, si tú ya tienes en cuenta que lo vas a interpretar eso como positivo o negativo, ya no es necesario poner el signo. Pero si tú, por ejemplo, dices, yo siempre me olvido y solo pongo el número, entonces apréndetela con el negativo. Ah, ya. Sí. Pero si tú ya le das la interpretación física a la parte literal del enunciado, entonces ya no es necesario que pongas el signo porque lo vas a poner debido a esa interpretación física. Ahora, ¿preguntas hasta ahí, chicos? Ya. Ahora nos hace falta... Aquí yo había listado, me faltó una creo al principio. Aquí me faltó esfuerzos volumétricos, que fueron los que vimos ahorita. Y nos falta el cuarto, esfuerzos de corte. ¿Se acuerdan que, o mejor dicho, han notado
que en todos los casos que hemos visto, la fuerza que provoca la deformación, ¿qué dirección tiene en relación a la sección sobre la que actúa? ¿Perpendicular o tangente? Repito, hasta ahora, tanto en deformaciones de tensión, de compresión, como volumétricas, la fuerza que ha actuado sobre la superficie del cuerpo es perpendicular o tangencial a la superficie. Perpendicular. Perpendicular, ¿verdad? Entonces, cuando analicemos ahora esfuerzos de corte, esfuerzos y deformaciones de corte, vamos a definir el esfuerzo de corte como la razón entre la fuerza y el área, es decir, fuerza por unidad de área, pero ahora va a ser una fuerza paralela a la sección. Es decir, si yo tengo un cuerpo ubicado de esta manera, voy a hacerlo más chiquito. Ahora, esta es la sección nuevamente A, y yo voy a ejercer fuerzas sobre este cuerpo, pero voy a ejercer fuerzas que son tangentes a, es decir, voy a ejercer una fuerza tangente a aquí y una fuerza así. De manera que cuando se deforme el cuerpo, lo que va a hacer es ¿qué cosa? ¿Qué tendería a hacer ese cuerpo? Ese cuerpo tiende a deformarse de esta manera. Voy a dibujarlo más bonito. Ahí se me fue. Déjame ponerlo acá. Aquí a un ladito se va a ver mejor. Ya, vamos a ver la vista lateral, porque la plena que dibujo feísimo esta nota. Ya. No, voy a pasar toda la noche aquí tratando de dibujarlo bonito. Esta sección de aquí se vería así, empujada por esta fuerza hacia abajo y esta fuerza hacia arriba. Ya, entonces, ¿qué ha ocurrido? ¿Cuál es la deformación que ha ocurrido en el sistema? Aquí ha ocurrido una deformación a la cual le vamos a llamar X. Este punto que estaba aquí, debido a la fuerza, considerar esta longitud original del objeto H. ¿Estamos? Entonces, vamos a llamar deformación de corte a la razón entre X, el corrimiento de este punto hacia abajo en este caso, sobre H, que sería la longitud de la parte deformada. Y si ustedes se dan cuenta, solo para que lo tengan en cuenta, aquí se forma un ángulo θ, ¿verdad? El ángulo de inclinación del cuerpo deformado respecto a la orientación original que tenía. Pero si se dan cuenta, la tangente de ese ángulo que se forma allí es precisamente la deformación de corte, opuesto sobre adyacente, X sobre H. Tengan en cuenta que esta deformación de corte también es ese ángulo, porque a veces les suelen hacer preguntas sobre este ángulo. Entonces tenemos deformación de corte X sobre H. Ahora, ¿cuál sería entonces
el módulo de corte. Al módulo de corte se lo representa con la letra S. Módulo de corte sería fuerza paralela a la superficie por unidad de superficie sobre deformación de corte, que sería X sobre H. Entonces esto sería fuerza paralela a la superficie sobre sección por H sobre X. Y esta sería la definición de módulo de corte. ¿Alguna pregunta hasta allí? Vamos a hacer ejercicios para practicar, clarificar y despejar cualquier duda que tengamos hasta ahora. Pero antes de eso nos falta todavía lo de la gráfica de elasticidad y plasticidad. ¿Dudas hasta ahí, chicos? Por favor. Que tienes un cubito. Y tú literalmente quieres cortar el cubo. Por ejemplo, imagínate cuando tienes una varilla y tú pones unas tijeras aquí. Esas tijeras lo que van a hacer es aplicar una fuerza hacia abajo y la otra hacia arriba. La sección transversal de aquí de la barrita es esta. Entonces tu fuerza está actuando así sobre la sección transversal, ¿sí ves? Paralela a la sección. ¿Qué pasa si yo aplico una fuerza de esa manera? Una actuando hacia abajo y otra actuando hacia arriba. Entonces, esta cara que inicialmente yo la veo así, va a ser deformada. Supongamos que el extremo de acá no se mueve, pero el de acá, debido a esta fuerza, va hacia acá. Queda deformado así, por acción de esta fuerza que yo estoy aplicando. Y está hacia acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el cambio de posición de este punto con respecto al que está acá? La deformación fue X. Y acá tenemos H, que sería esta longitud de aquí. Entonces, la deformación de corte se define como el cambio de posición de este extremo por unidad de longitud que tenga la varilla que estoy cortando. ¿Cuál sería entonces el módulo de corte? Fuerza paralela por unidad de área, que sería el esfuerzo de corte dividido para la deformación de corte, que es X sobre H. Eso sería fuerza paralela sobre área por H sobre X. ¿Sí estamos? Sí, profe, gracias. Ya. A ver, déjenme copiar un dibujito que hay por acá para poder explicarles esto de plasticidad. A ver, aquí. Profe, ¿el módulo de corte qué unidades tiene? A ver, el módulo de corte, nuevamente, si esto es una longitud y esto es una longitud, es adimensional. Y fuerza sobre área es una unidad de presión. Entonces, tendríamos que esto aquí también es pascales, al igual que esto. Ya. Obviamente que esto no se definiría como una presión como tal, pero tiene las mismas unidades. ¿Por qué no se definiría como una presión como tal? Porque la definición de presión es fuerza perpendicular a la superficie por unidad de superficie. Entonces, esto no cumple con la fuerza perpendicular, pero igual tiene unidades de presión. A ver, ahora sí vamos a analizar la elasticidad
y plasticidad. Elasticidad. Este grafiquito es el que vamos a analizar. No es muy complicado, aparte es solamente un análisis teórico el que vamos a hacer. Miren esta gráfica. Esta es una gráfica de esfuerzo versus deformación. Nosotros habíamos dicho que la ley de Hooke se cumplía ¿cuándo? ¿Cuándo se cumplía la ley de Hooke? Cuando la deformación y el esfuerzo eran pequeños. Yo les había dado el numerito mal, no es 0.1%, sino 1%. El cambio fraccionario de longitud del 1%. ¿Qué es lo que ocurría entonces cuando se cumplía la ley de Hooke? El esfuerzo era proporcional ¿a quién? A la deformación, y por lo tanto el módulo era constante. Eso quiere decir que la relación esfuerzo versus deformación tiene que ser una recta en ese tramo. Y eso es lo que vemos aquí. Miren, desde el origen hasta A, la relación entre esfuerzo y deformación es una recta. Y esto es el 1%. Quiere decir que si yo estiro un cuerpo en este intervalo hasta el 1%, en cuanto a la deformación, si yo libero o dejo de aplicar la fuerza, el cuerpo vuelve a su condición original y además en todo momento el esfuerzo y la deformación fueron proporcionales y el módulo fue constante. ¿Qué ocurre una vez que sobrepaso el 1%, pero sigo dentro de esta región que está de color lila? El esfuerzo y la deformación dejan de ser proporcionales y ahora puedo tener una cosa así, por ejemplo. Aquí ya no es una proporcionalidad directa o ni siquiera tiene que ser simplemente una curva regular así, sino que podría ser algo así. Entre A y B. No importa cómo sea, aquí ya no hay proporcionalidad. Y si ya no hay proporcionalidad, el módulo deja de ser constante. ¿Estamos de acuerdo? Pero todavía sigo dentro de esta región que está dibujada de color lila. A esta región de aquí se le llama región de elasticidad. ¿Y por qué se le llama región de elasticidad? Porque sea que haya o no haya proporcionalidad, de acuerdo a la ley de Hooke, si yo estiro el objeto hasta este límite de deformación, es decir, el objeto está aquí, longitud inicial, lo estiro hasta este límite de aquí. ¿Qué pasa si yo dejo de aplicar la fuerza? Es decir, si la fuerza vuelve a hacerse cero otra vez. Otra vez el cuerpo regresa a esta condición original. Es decir, el cuerpo puede volver a su forma original, no se deforma permanentemente. ¿Estamos de acuerdo? Por eso a eso se le llama límite elástico. Este punto sería el límite elástico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se entiende la diferencia entre el punto A y el punto B?
o la región de 0A y de A a B. Y a partir de la sección B, ya no sigue habiendo elasticidad o todavía no. Ya no. A partir de B en adelante, de aquí para acá, ya no hay elasticidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo ahora voy, por ejemplo, hasta el punto C, ¿qué pasaba si yo desde cualquier punto a lo largo de esta curva, yo soltaba o desaparecía la fuerza? El cuerpo vuelve hacia acá. ¡Pum! Cero esfuerzo, cero deformación. Pero ¿qué pasa si ahora yo suelto el cuerpo desde un punto por aquí, entre B y C? Si yo suelto el cuerpo desde un punto por aquí, o mejor dicho, desde el punto C, el cuerpo va a hacer esto. Por ejemplo, o esto. O esto. Es decir, al desaparecer el esfuerzo, al desaparecer la fuerza, ¿el cuerpo vuelve a su longitud original? No, queda deformado ya. Queda con un cierto porcentaje de deformación. Es decir, en esa condición, cuando yo hago esto, el cuerpo viene y queda así. Ya no queda la longitud inicial que teníamos, sino que queda con una deformación permanente. Entonces, a esta región de aquí para acá le llamamos región de deformación plástica. Deformación plástica. ¿Qué ocurre en la región de elasticidad? En la región de elasticidad, las fuerzas que actúan son conservativas. Yo estiro, suelto y regreso a la misma condición original, es decir, vuelvo a la misma condición de energía. En la región de elasticidad, perdón, en la región fuera de la elasticidad, no ocurre eso. ¿Por qué? Porque si yo libero y no vuelvo a la condición original, quiere decir que hubo fuerzas que produjeron ¿qué cosa? Produjeron pérdidas. Pueden ser fuerzas de fricción o algún otro tipo de fuerzas. A algún lugar se fue esa energía que no, de tal manera que no puedo volver a mi condición original, sino que vuelvo a una condición distinta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Ahora, esta región de deformación plástica sigue una tendencia hasta que llega a un punto D. Y este punto D es el que se conoce como punto de fractura. ¿Qué es el punto de fractura? ¿Qué pasa si tú estiras demasiado una barra? En algún momento se rompe. ¿Estamos? Por ejemplo, si estiras demasiado un vidrio, se rompe prontito. Si, por ejemplo, tienes una varilla de acero, puede aguantar un poquito más de deformación. Bueno, ese punto en el que se rompe se denomina punto de ruptura. Y si tú te das cuenta, mira que en la primera región, en la parte elástica, tú tienes que producir un esfuerzo muy grande para cambiar prácticamente muy poca o en un nivel muy bajo la deformación. Pero en esta región de acá, en la región de plasticidad, tú tienes que cambiar muy poco el esfuerzo y produces deformaciones extremadamente grandes. ¿Te das cuenta? De manera que cuando llegas a este punto de fractura y el cuerpo se rompe, entonces ya no hay vuelta atrás allí. Obviamente ahí no solo que el cuerpo ya queda deformado, sino que queda fracturado además. Ahora, dependiendo de dónde esté este punto de fractura, si muy lejos, como aquí, o muy cerca del límite de elasticidad, a ese cuerpo se le llama un cuerpo dúctil, ductilidad, o al otro se le llama, uy, se me fue el nombre. Déjenme. Maleable, no. No, quebradizo. Creo que quebradizo es el nombre que se les da. Déjenme. Sí, quebradizo.
Ahora quiero que ustedes piensen en esto. Si este es el límite de elasticidad, es decir, este límite de aquí, ¿dónde debería estar el punto de fractura para un cuerpo dúctil y para un cuerpo quebradizo? Estos son los puntos de fractura. Vamos a llamarle este punto A y este punto B. ¿Cuál de los dos, el que está más cerca o el que está más lejos, corresponde a un cuerpo quebradizo o a un cuerpo dúctil? ¿Qué sería un cuerpo quebradizo? Un cuerpo que tú no lo puedes estirar mucho. Es decir, si lo estiras relativamente poco, se rompe. Por ejemplo, el vidrio. El vidrio tú tratas de estirarlo y ¡pum! Se quiebra. Eso sería un cuerpo quebradizo. Entonces yo les pregunto, ¿cuál punto de fractura correspondería a un cuerpo quebradizo? ¿El A o el B? El A, que está cerca del límite de elasticidad. Se sigue escribiendo mucho. O el punto B, que está lejos del límite de elasticidad. ¿Cuál creen ustedes? Vamos, chicos, opinen. No importa si se equivocan. A ver, esta es una gráfica, recuerde, esfuerzo versus deformación. Listo. Respecto a estos dos puntos A y B, ¿cuál de los dos permiten un mayor intervalo de deformación, el A o el B? El B. El B. Listo. ¿Cuál cuerpo creen ustedes que permite más deformación? ¿Un cuerpo dúctil o un cuerpo quebradizo? Quebradizo. El quebradizo permite o menos. El quebradizo permite menos deformación, porque si tú ya lo deformas mucho, se rompe. Entonces, este punto A correspondería a un cuerpo quebradizo. Después de su límite de elasticidad, él solo permite una deformación muy pequeña, hasta que se rompe. Un cuerpo dúctil, aún después de su límite de elasticidad, permite un intervalo de deformación un poco más amplio, sin romperse. Entonces, este sería B y este sería A. ¿Se entiende entonces las características de ductilidad y la característica de un cuerpo quebradizo? Recuerden, la ley de Hooke solo se cumple para deformaciones y esfuerzos pequeños. En ese caso, esfuerzo y deformación son directamente proporcionales y el módulo de elasticidad es constante. Si paso el límite de ahí, entonces llego a una parte de no proporcionalidad aún dentro de la elasticidad. Llego al límite de elasticidad, hasta ese límite todo regresa a su condición original. Si sobrepaso ese límite, entonces ya el cuerpo queda permanentemente deformado. E incluso si sobrepaso lo suficiente o llego a un nivel de deformación exagerado, llego al punto de fractura y el cuerpo se quiebra o se rompe. ¿Estamos? ¿Preguntas? Ahora, no necesariamente tengo que tener deformaciones plásticas para que hayan pérdidas de energía. Vamos a ver un ejemplo. Déjenme hacerle el captura a esto. Este es un caso muy interesante. Miren esta gráfica aquí. Esta gráfica es de caucho vulcanizado.
No sé si alguna vez han ido a las vulcanizadoras. Las vulcanizadoras siempre tienen esas llantas ahí arrimadas y lo que hacen con esas llantas es cortar en pedacitos el caucho y luego las vulcanizan, es decir, las someten a temperaturas muy altas para que se homogenicen y se formen un solo pedazo de caucho. Con eso a veces utilizan para parchar llantas o para otras cosas. Pero bueno, miren el diagrama de esfuerzo de formación del caucho vulcanizado. Cuando yo aplico el esfuerzo para llegar hasta este punto, ojo, todavía estoy dentro del límite elástico. Voy por esta curva de aquí. Pero en cambio, cuando quito la deformación, cuando quito la fuerza y por lo tanto voy disminuyendo el esfuerzo paulatinamente, ya no regreso por donde vine, sino que regreso por otra curva y llego al punto inicial, pero por otra trayectoria. ¿Qué quiere decir? Que aquí hubo pérdidas de energía. A pesar de que me mantuve dentro del límite elástico. ¿Y a qué se debieron esas pérdidas? Esas pérdidas se debieron a fricción. Este material de aquí, el caucho vulcanizado, sirve para sistemas de amortiguamiento. ¿Y qué son los amortiguadores? Los amortiguadores en cualquier tipo de sistema son elementos que disipan paulatinamente energía. Como cada vez que yo comprimo y luego relajo el material, hay una cantidad de energía perdida. Imagínense un cauchito de los que se ponen en las llantas de los carros, ese cauchito que se comprime y se relaja, se comprime y se relaja. Entonces, yo tendría que cada vez que hace este ciclo de compresión y relajación, el material va disipando energía en forma de calor. Y por lo tanto, yo voy teniendo que esas vibraciones que se producen en el carro al andar se van disipando, se van amortiguando. Ahora, a este ciclo que se describe aquí, a la curva de ida y de regreso, se le llama histéresis elástica. Los fenómenos de histéresis están íntimamente relacionados precisamente con fenómenos de pérdidas de energía. Esta histéresis no es un fenómeno simplemente mecánico, sino que hay histéresis en cuerpos o en materiales magnéticos. Entonces, cuando escuchen histéresis, son fenómenos asociados con pérdidas de energía en forma de calor, para ser más exacto. Listo, chicos. Eso es toda la parte teórica de deformaciones y esfuerzos. ¿Alguna duda hasta allí? Profe, usted antes dijo algo del principio de Arquímedes. ¿Puede repetirlo? Sí, claro. El principio de Arquímedes te dice que si tú tienes un fluido en un recipiente, el fluido tiene moléculas, ¿sí? Si tú consideras la presión a la que está sometida una molécula del fluido en reposo, es la misma presión en todos los puntos, en cualquier punto del fluido. Y por lo tanto, si consideras un punto sobre el recipiente que contiene el fluido, ese punto de la pared del recipiente está sometida a la misma presión. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes un fluido como agua? Digamos que aquí tienes agua y sumerges una esferita allí. Todos los puntos del fluido tienen la misma presión y por lo tanto todos los puntos sobre la superficie de la esferita están sometidos a la misma presión. Ahora, imagínense algo importante que destacar, buena pregunta. Eso es válido cuando tengo cuerpos relativamente pequeños, o sea, en la práctica es así. ¿Qué pasa si, por ejemplo, imagínense que estuviera en mar abierto? Incluso considerando que el mar estuviera en calma, las corrientes marinas estuvieran muy bajas, pero imagínate que tuviera una varilla de 1 kilómetro de longitud.
Nosotros sabemos que conforme desciendo a nivel del mar, la presión que va haciendo va a ir aumentando. Y por lo tanto, la presión en todos los puntos de esta varilla sería la misma. No. No, ¿verdad? Entonces, ese análisis ya no lo podría hacer con la expresión que yo planteé, porque si yo tengo la varilla acá afuera, todos los puntos están sometidos a presión atmosférica. Pero si yo tengo la varilla acá adentro, no todos los puntos están sometidos a la misma presión final. Aquí yo voy a tener una presión 1, más acá presión 2, más acá presión 3. Por eso los cuerpos que consideramos siempre son suficientemente pequeños para hacer ese análisis. ¿Estamos? Otra cosa importante. Cuando hablamos de esfuerzos de corte, se me ha olvidado mencionarlo, estos esfuerzos de corte solo se pueden aplicar a sólidos. No tiene sentido hablar de cortes a fluidos. Es como que alguien te diga corte el aire o corte el agua. Eso no tiene sentido, porque como son fluidos, si tú tratas de cortarlos, por decirlo así, ¿qué va a pasar? El fluido se va a desplazar y no tiene ningún sentido ese análisis. ¿Estamos? Es decir, solo cuerpos que tienen formas definidas, y esas formas definidas son para los sólidos, porque un fluido se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta para hacer unos ejercicios? O sea, profe, el principio de Arquímedes solo es válido cuando están en reposo. Sí, cuando están en reposo, por eso es un principio de hidrostática. Ah, ya, gracias. Cuando tienes fluidos en movimiento, entonces ya tienes que aplicar otros principios, como el principio de Bernoulli o algo así. Eso tiene que, porque a la final tienes que hacer un balance de energía, y cuando el fluido ya está en movimiento, ya puedes considerar la energía cinética traslacional del fluido. Entonces, por eso ahí incluyen otras variables. Ahora, se me olvidó lo que les iba a decir. Ya, vamos a hacer ejercicios. Déjenme hacerle captura rapidito a algunos ejercicios interesantes. Pero de 2 metros de longitud. No debe estirarse más de 25 centímetros. Cuando se estira con una fuerza de 400 newtons a cada extremo, ¿qué diámetro mínimo debe tener? A ver. El estiramiento máximo debe ser de 0.25 centímetros. Eso en metros sería 0.25 por 10 a la menos 2 metros. La longitud inicial es de 2 metros en el alambre. Y la fuerza que se le aplica, una fuerza de, como se va a estirar, es una fuerza de tensión, es de 400 newtons. Ahora sí, me piden qué diámetro mínimo debe tener. El alambre es de acero. Tenemos que el módulo de Young del acero es 2 por 10 a la 11 pascales. Ahora sí, ¿cómo podemos resolver eso? El módulo de Young, ¿a qué es igual? Fuerza de tensión sobre área por longitud inicial sobre delta L. Entonces, ¿qué queremos saber nosotros? El diámetro mínimo. Ese diámetro está metido acá en el área. Despejamos. Área es igual a fuerza perpendicular sobre el módulo de Young por longitud inicial sobre elongación. Como esto va a ser máximo, esta sería el área mínima. ¿Cuál sería el área mínima entonces? 400 newtons sobre el módulo de Young, que es 2 por 10 a la 11, por la longitud inicial, que es 2 metros, sobre la elongación máxima, 0.25 por 10 a la menos 2. ¿Cuál sería el área mínima entonces? .6 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y el área mínima sería
pi por diámetro mínimo al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto sería entonces el diámetro mínimo? Cuatro veces área mínima, que es 1.6 por 10 a la menos 6, sobre pi, raíz cuadrada de todo eso. (1.42 por 10 a la menos 3 metros). ¿Hasta ahí preguntas, por favor? (5 por 10 a la menos 3 centímetros cuadrados). En la parte inferior de la esfera, el artista sujeta un alambre de acero similar del que cuelga un cubo de latón de 10 kilogramos. Para cada alambre, calcule la deformación por tensión y el alargamiento. A ver. El sistema es básicamente este. Primero tenemos un alambre y de este alambre está colgada una esfera. Esa esfera tiene una masa de 6 kilogramos. Y acá tenemos una longitud inicial de 0.5 metros y un área de 2.5 por 10 a la menos 3 centímetros cuadrados, que es lo mismo que 2.5 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Este es el alambre 1. De esta esfera está colgada otro alambre y en el extremo del alambre, este alambre es idéntico al primero, es decir, su longitud inicial es 0.5 y su área es 2.5 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Y acá está colgado un cubo. Ese cubo tiene una masa de 10 kilogramos. Ahora, si analizamos cada alambre, aquí nosotros tenemos el peso del cubo y acá tenemos la tensión del alambre 2. Acá sobre esta esfera tenemos la tensión 2 el peso de la esfera y la tensión 1. Analicemos entonces la sumatoria de fuerzas. Como todo está en equilibrio, ¿qué tiene que pasar en el cubo? La tensión 2 tiene que ser igual al peso del cubo. ¿Cuánto sería el peso del cubo? 10 por 9.81. La tensión 2 tiene que ser 98.1 newtons. ¿Qué ocurre en la esfera? Tensión 1 tiene que ser igual a tensión 2 más peso 1. Entonces la tensión 1 tiene que ser igual a 98.1 más 6 por 9.81. ¿Cuánto sería la tensión 1? 156.96 newtons. Listo, ya tenemos las dos tensiones a las que están sometidos los alambres, es decir, tenemos las fuerzas. En el alambre 1 actúa una fuerza T1 y en el alambre 2 actúa una fuerza T2. Aquí tenemos. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Y como es acero, los dos alambres son de acero, eso es 2 por 10 a la 11.
¿Cuánto sería el cambio de longitud para el alambre 1? Eso es 1.57 por 10 a la menos 3 metros. Y para el alambre 2, la deformación sería la tensión a la que está sometido por la longitud inicial, que es la misma que la del alambre 1, sobre el área, que es la misma, y sobre el módulo, que es el mismo. 98.1 por 0.5 sobre 2.5 por 10 a la menos 7 por 2 por 10 a la 11. Eso da 0.98 por 10 a la menos 3 metros. Listo, ahí tenemos las dos deformaciones. Bueno, tenemos los alargamientos. Las deformaciones las sacamos así simplemente, dividiendo para 0.5. ¿Alguna pregunta hasta allí? Hola, ¿dijeron algo? No lo escuché bien. Para el volumen original sea 0.1%. Entonces, ¿cuánto tiene que cambiar la presión? Recordemos que la definición de módulo volumétrico era cambio de presión sobre el cambio fraccionario de volumen. Bueno, aquí había un menos si lo queríamos poner. Listo, me preguntan ¿cuánto tiene que aumentar la presión? Tendríamos que delta P va a ser igual a B por menos delta B sobre B sub 0. Pero este numerito ya sabemos, bueno, si lo ponemos con signo y todo, tendría que ser un negativo porque el cambio es negativo. Así que tendría que ser 15 por 10 a la 9 por el menos con el menos se va y me queda 0.1%, que sería 0.1 dividido para 100. ¿Cuánto es el cambio de P? Eso es 15 por 10 a la 6 pascales. Eso es el cambio de presión. Pero lo que me piden es en atmósferas. Aquí me dice, ¿cuánto tendría que aumentar la presión arriba de la presión atmosférica para comprimir sus huesos el 0.1% de la presión original? Aquí me dice, en atmósferas. Entonces, si convertimos esto a atmósferas, tendríamos que dividir para 1.013 por 10 a la 5. Esto nos da 148.07 atmósferas. Es decir, la presión debe cambiar o debe aumentar 100.48 atmósferas para que se produzca un cambio de volumen tan solo del 0.1% en el hueso. Ahora, ¿sería posible llegar a una profundidad tal bajo el agua que la presión cambie tantas veces el valor de la presión atmosférica? No, ningún buzo se sumerge tan profundamente como para llegar a un cambio de presión así. El buzo en las profundidades que maneja no debería preocuparse tanto por esto aquí, porque la presión atmosférica vaya a romperle un hueso. Perdón, que el cambio de presión vaya a romper un hueso. Literal B, dice, considerando que la presión en el océano se incrementa 1 por 10 a la 4 pascales por cada metro de profundidad,
¿A qué profundidad tendría que llegar el buzo para que sus huesos se comprimieran como lo que dice el literal A? Perfecto. ¿Cuál es el cambio de presión que tenemos? El cambio de presión que tenemos para que se produzca esto es 15 por 10 a la 6 pascales. Entonces, si la presión se incrementa 1 por 10 a la 4 por cada metro, ¿cuántos metros tendría que sumergirse? 15 por 10 a la 6 sobre 1 por 10 a la 4. Esto es pascales y esto es pascales sobre metros. Entonces tendríamos acá 15 por 10 a la 2, 1500 metros. Es decir, la profundidad es de 1.5 kilómetros y ningún buzo se sumerge tanto, como les decía. Así que él no debería preocuparse porque esa compresión fuese un problema para las profundidades que un buzo maneja. ¿Preguntas? Te dice aquí el enunciado que la presión se incrementa esta cantidad por cada metro, entonces podríamos decir que es un cambio de presión por unidad de longitud. Eso es ¿cuánto era? 1 por 10 a la 4 pascales. ¿Sí o no? Eso es el cambio de presión por unidad de profundidad o de longitud. Así se define lo que me están diciendo aquí. La presión se incrementa, eso es un cambio de presión por cada metro de profundidad. Listo, entonces como lo que tú quieres es la profundidad a la que debes estar, ¿qué tú dices? Bueno, eso me queda delta P sobre 1 por 10 a la 4. ¿Cuál es tu delta P que quieres? 15 por 10 a la 6 sobre 1 por 10 a la 4. Ahí te sale. ¿Sí? Es simplemente leer lo que te dice aquí e interpretarlo. Cambio de presión, porque te dice un incremento en la presión, y por unidad de profundidad. Y ahí puedes sacar la profundidad para el cambio total de presión que requieres tú. Cuesta abajo, la fuerza sobre el cartílago de la rodilla puede ser hasta 8 veces el peso del cuerpo. Cuando tú vas descendiendo, la caída del cuerpo en un plano inclinado puede provocar que la fuerza sobre este cartílago sea de hasta 8 veces tu peso. Dice, el cartílago tiene un área de 10 centímetros cuadrados. Aquí está el cartílago. El área a la que se refieren es la que está en esta superficie. Ese es el área. Eso sería un área de 10 centímetros cuadrados o 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Listo. Y un módulo de corte, aquí tenemos el módulo de corte S de ese cartílago que es 12 megapascales. 12 megapascales es 12 por 10 a las 6 pascales. Si el excursionista más su mochila tienen una masa combinada de 110 kilogramos y la fuerza máxima de impacto es de 8 veces el peso de su cuerpo, a un ángulo de 12 grados con el cartílago, ¿en qué ángulo en grados se deformará el cartílago de la rodilla? A ver, el peso del cuerpo junto con la mochila va a producir una fuerza F que va a ser 8 veces el peso.
8 veces la masa por la gravedad, la masa combinada de la persona y su mochila. Pero está formando un ángulo de ¿cuánto? De un ángulo teta, vamos a llamarle aquí. Teta va a ser de 12 grados. Así que voy a ampliar esto. Voy a dibujar el cartílago de esta manera. Como si fuera un bloquecito. Ahora yo les pregunto. De esta fuerza F que apunta hacia abajo, recuerde que la superficie del cartílago que estamos analizando es esta. Si esa es la superficie del cartílago que vamos a analizar para el corte, ¿cómo debe ir la fuerza de corte? ¿Paralela o perpendicular a esa superficie? Perpendicular. Paralela, ¿no? Paralela, es de corte. Tiene que ser la fuerza que actúa así y la fuerza que actúa así. Por lo tanto, a mí lo que me interesa es esta componente de fuerza. Está aquí o la puedo poner acá. Listo. Y como aquí tengo el ángulo teta, ¿a qué va a ser igual esa componente de fuerza paralela? A F por seno de teta. ¿Cuánto sería F? Me dicen que es 8 veces el peso y la masa de la persona combinada con su mochila, me dicen que es de 110 kilogramos. Entonces sería 8 veces 110 por la gravedad. ¿Cuánto sería esa fuerza? Aquí me faltó por seno de, ¿cuánto era ese ángulo? 12. ¿Cuánto sería entonces la fuerza paralela a la superficie? $1,794.86 newton. Esa es la fuerza que le estoy aplicando a la superficie del cartílago. De manera que el cartílago se deformaría como, suponiendo que este punto queda fijo, el cartílago sería así. Aquí debiera estar, pero se hace así. Entonces, ¿cuál sería la deformación? La deformación sería X sobre H. Y aquí tendríamos el ángulo alfa de deformación. Listo, este ángulo es el que me piden. ¿Cómo se define la deformación? Está X, que es el desplazamiento del punto de su posición original a su posición final, sobre H. Pero esto también es ¿qué cosa? Es la tangente del ángulo alfa. Así que yo puedo escribir mi módulo de corte que era, ¿qué cosa? Fuerza paralela a la superficie por la superficie, sobre la superficie por, o mejor dicho, sobre X sobre H igual a ¿qué cosa? S sería igual a F paralela sobre A por tangente de alfa. Entonces, ¿cuánto sería tangente de alfa? 1794.86 sobre A, que me dijeron que es 10 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, y el módulo de corte, que es 12 por 10 a la 6. ¿Cuánto sería alfa? Esto me da 8.5 grados. Ese sería el ángulo alfa que se deforma el cartílago, debido a la componente de fuerza que es paralela. Ojo que ahí también va a existir un esfuerzo de compresión, pero solo me están pidiendo analizar el esfuerzo de corte, que es dado por esta fuerza. Porque además hay otra componente de fuerza que es una fuerza de compresión perpendicular a la superficie. ¿Estamos?
Listo, chicos. El día de hoy nos vamos a quedar hasta ahí. La próxima clase ya hacemos ejercicios de desarrollo. Por ahí ya me habían enviado unos ejercicios que quieren que resuelva la próxima clase. El día miércoles entonces ya coordinamos bien la hora. Supongo que ha de ser a la misma hora, a menos que ustedes se sientan más cómodos o más temprano o más tarde. Entonces, quedemos hasta allí. Cualquier duda, inscriben al grupo, ¿ya? Listo.